Dios les bendiga, familia, Dios les guarde. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Ya estamos en un capítulo más del estudio bíblico y sistemático del libro de Romanos. Ya estamos a más de la mitad. Estamos por iniciar el capítulo 9. Ha sido una aventura, ha sido un viaje maravilloso. Espero que para ustedes también esté siendo un maravilloso viaje y espero que estén disfrutando, aprovechando este maravilloso estudio bíblico. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan estos estudios bíblicos, vuélvanlos a ver, vuélvanlos a leer, vuélvanlos a estudiar, a escuchar. Pueden poner sus comentarios, sus preguntas y crezcamos juntos en el conocimiento de Dios a través del estudio bíblico de Romanos. Vamos a entrar al capítulo 9 del libro de Romanos. Ya en el capítulo 8 estuvimos platicando un poquito y avanzando, ¿verdad?, acerca de un tema súper importante que es la predestinación, que ha causado muchísima confusión a muchos. Pero lo más importante que aprendimos del capítulo 8 es la importancia de vivir en el Espíritu. Como un creyente que vive la vida del Espíritu prácticamente está del otro lado, porque seguramente será conformado a la imagen de Cristo, un hijo de Dios. Por consiguiente, vive en el Espíritu. Y veíamos que la palabra de Dios dice: los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y cerrábamos este capítulo de una forma maravillosa. Somos más que vencedores en Cristo. Ya no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Pero para muchos queda esta inquietud, esta interrogante acerca de el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Recuerden ustedes que Pablo está hablando a la iglesia de Romanos. Recuerden ustedes que Pablo está dirigiendo esta carta a una iglesia que no conoce, que nunca ha visto, que ha deseado ir varias veces, pero no conoce Pablo a la iglesia de Roma. Pero además esta iglesia es una iglesia antigua, es una iglesia, no es una iglesia nueva, es una iglesia de creyentes firmes, de creyentes avanzados en el caminar con Dios. Creemos que la iglesia de Roma se fundó en los primeros años del cristianismo. Es una iglesia, no es una iglesia nueva. El evangelio llegó a Roma y los hermanos de la iglesia de Roma son hermanos firmes, o por lo menos es una iglesia constante. Pero además nosotros sabemos que la iglesia de Roma es una iglesia no solamente de judíos, es una iglesia de gentiles. Entonces tenemos siempre esta disputa, esta búsqueda de encontrar una armonía, una convivencia entre gentiles y judíos. Y no culpamos a los judíos, porque, amados hermanos, recuerden ustedes que por la ley los judíos no tenían una convivencia, por lo menos religiosa, con otros pueblos. El mismo Señor les dijo que no se juntaran con otros pueblos. Y el pueblo de Israel, celoso de la ley, celoso de la religiosidad, bueno, guardaba esta distancia. Por otro lado, en el santuario, en el templo de Jerusalén y en las sinagogas, era abominación, era impuro, era profanar el santuario si un gentil entraba al templo. Entonces, imagínense este contexto. Entonces, llega la época de la iglesia, la era de la gracia, en donde la salvación de Cristo se extiende a todos los gentiles y los gentiles empiezan a entrar en el santuario. Es difícil para un pueblo judío. Es difícil para un pueblo que por casi 4,000 años, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la creación, pero
pero aproximadamente 2000 años, un pueblo que ha vivido con esta idea de que no se pueden mezclar con los extranjeros. Entonces, Pablo le está hablando a una iglesia con este contexto. Acuérdense ustedes, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo funciona la salvación? ¿Qué pasa con el privilegio de los israelitas? ¿Qué pasa con el privilegio? ¿Qué pasa con ese pueblo escogido de Dios? Y Pablo en este capítulo 9 va a abordar tajantemente, con una determinación profunda, pero además práctica, sencilla, fácil, el tema de la soberanía de Dios en la elección del ser humano, ya no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Y este capítulo 9, ¿sí?, nos va a dejar una claridad con respecto a cómo opera Dios, con respecto a la elección, con respecto al ser humano y la elección soberana de Dios. Entonces vamos a entrar a este capítulo 9, un capítulo que para muchos puede ser complejo. Vamos a intentar detallarlo, vamos a intentar separarlo y verlo de una manera práctica. Recuerden ustedes, familia, que el capítulo, que el estudio bíblico que estamos teniendo del libro de Romanos es un estudio sistemático, pero es un estudio general. No estamos profundizando tanto, estamos viendo los aspectos y los puntos más generales, por lo que yo les invito a que si ustedes tienen dudas, inquietudes o quieren hacer comentarios para enriquecer este estudio bíblico, por favor, háganlo, se los voy a agradecer. Pongan sus comentarios ahí, familia, los que ya se están conectando, no los veo. Por favor, manden sus saludos. Quiero ver que están por ahí. ¿Quiénes están conectados? Dios les bendiga muchísimo. Vamos a leer la palabra de Dios, todos con su Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo, versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento en mi conciencia, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense cómo empieza Pablo el capítulo 9, con un pesar, con un dolor con respecto a su pueblo. Este capítulo 9 le vamos a denominar, lo vamos a titular La soberanía de Dios y la elección humana. La mayoría de teólogos coinciden con este título, así es que nosotros vamos a seguir esa línea y le vamos a llamar a este capítulo, en su tema general, La soberanía de Dios y la elección humana. Ahora, nosotros sabemos que Dios es soberano. ¿Qué es eso? Que Dios hace lo que le place, hace lo que Él quiere. Amados hermanos, este es un concepto que nosotros nos debe de quedar claro y que no tenemos que tener duda. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Acuérdense ustedes, hermanos, esto es importantísimo para nosotros, los creyentes. La soberanía de Dios es un tema medular. No debemos de olvidar, Dios no es títere de nadie, Dios no es un genio de la lámpara a contentillo de las personas, Dios no está sujeto a intercambios, a Dios no lo podemos manipular. No, Dios es soberano. Así es que
De esto trata este capítulo 9, la soberanía de Dios y la elección humana. Ahora, vamos a separarlo en dos grandes partes. Primero, estos 24 primeros versículos que vamos a procurar abarcar hoy. Ojalá nos dé tiempo, sí, de abarcar estos versículos, pero vamos a hablar específicamente de la soberanía de Dios. Ahora, amados hermanos, que Dios, y esto es algo que debemos de entender, porque a veces pensamos que la soberanía de Dios es caprichosa. Sí, Dios hace lo que Él quiere, lo que le place, pero Dios está limitado, por así decirlo, Dios está sujeto a su carácter. Entonces, Dios hace lo que quiere dentro, ¿sí?, de las cosas que le permiten su propio carácter. Y eso nos va a ayudar mucho a entender muchísimas cosas. Entonces, otra vez, Pablo inicia este capítulo expresando su tristeza, su dolor, si quieren verlo así, por el pueblo de Israel. Porque además recuerden ustedes que Pablo es hebreo de hebreos, es decir, Pablo es un pura sangre del linaje de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo es un hebreo, es un judío. O sea, fíjense esto, Pablo no solo es israelita, es hebreo de hebreos. Estamos diciendo que Pablo está reconociendo y sobresaltando que él es del linaje original, por así decir, no mixturado, no mestizado del pueblo de Israel. Pablo inicia. ¿Por qué Pablo inicia con esto? Porque lo que Pablo va a exponer es fuerte. Pablo va a exponer un tema fuerte, difícil para los judíos. Un tema difícil. Hasta este momento, ¿sí?, durante todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ha vivido con esta idea de que son un pueblo especial, un especial tesoro, un pueblo elegido por Dios, lo cual es cierto para ese momento. Para este momento de la historia del Antiguo Testamento es verdad. Dios eligió al pueblo de Israel. Entonces, lo que Pablo va a exponer es difícil. Por lo tanto, Pablo deja ver en este principio, versículos 1 al 5, su dolor y su tristeza por el pueblo de Israel. ¿Verdad? Digo en Cristo, hermano. O sea, digo, no está jurando, pero es como si una persona común jurara, ¿no? Se los juro. O sea, les estoy diciendo la verdad en Cristo. Cristo es testigo, que les estoy diciendo la verdad, no miento. Y aún mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, lo está diciendo en verdad y con el Espíritu como testigo. Está diciendo la verdad desde su ronco pecho, desde lo profundo de su corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es más, desearía yo ser mismo anatema. Desearía yo estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, si yo pudiera ayudar a mis hermanos y tuviera que ser anatema, no hay problema. Estoy dispuesto por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Ahora, mucha atención en esto, mucha atención en esto, mucha atención. Verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, linaje de sangre, David, de la casa de David, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Dios por los siglos, dice Pablo. Pablo expresa una angustia personal por la incredulidad de su pueblo, de sus, ¿cómo decimos?, de sus paisanos, los judíos. Hay un rechazo, hubo un rechazo. Acuérdense, cuando Jesús estaba en el pretorio, azotado, desfigurado, delante del pueblo, delante de Pilato, que todo el pueblo dijo, cuando Pilato lo quería librar,
y les dijo, ¿qué quieren que haga con este hombre? Y todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, oigan, pero no ha hecho nada malo, o sea, ¿por qué tanta rabia? Crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato, en un acto público, político, se lava las manos delante de todos y dice, bueno, esa es decisión de ustedes. Yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver en este asunto, cobarde. Y el pueblo dice, no nos importa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, marcando con esa expresión un total rechazo a la salvación de Cristo. Toda esa generación, todo ese pueblo muestra un total rechazo a Cristo. Eso estaba escrito soberanamente. Dios ya sabía eso desde la eternidad. Pero Pablo no se olvida de recordar esto. Me duele la incredulidad de ustedes. Pablo expresa una angustia personal por la incredulidad de sus compatriotas, de sus paisanos, y hace una lista de los privilegios que tenía el pueblo de Israel. Diciendo, ustedes, el pueblo de Israel, ustedes fueron, verso 4, ustedes fueron adoptados como pueblo, adoptados como hijos, ¿sí? La gloria, Dios manifestó su gloria a las naciones por medio de ustedes, hizo un pacto con ustedes, escribió la ley con ustedes, dictó las leyes del culto, las leyes ceremoniales con ustedes, para ustedes, y les dio promesas. ¿Se acuerdan cuando en Deuteronomio les dijo, si no te apartas de los mandamientos que yo te doy, serás prosperado, tú y tus hijos, la tierra dará su fruto, los animales darán su fruto, serás bendecido en todas las naciones, te entregaré la tierra por heredad. Dios le dio promesas al pueblo de Israel y Pablo recuerda esto con tristeza. Quisiera yo ser anatema. Es decir, no tengo problema en ser maldito, separado de Dios. Pablo muestra su dolor, su amor por los perdidos. Fíjense que nosotros como hijos de Dios debemos de tener este sentir que tenía Pablo. Amor, un pesar por los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Tú y yo éramos perdidos. Todos aquellos que están separados de Dios están perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y alguien tuvo misericordia y obedeció a la voz de Dios y nos predicó el Evangelio. Y luego Cristo, a través del Espíritu Santo, hizo la obra en nosotros, nos llamó a la salvación, respondimos a la salvación por su amor infinito, por su gracia, nos dio la salvación, regeneró nuestras vidas y fuimos justificados por la fe. Pablo es ahora un hijo de Dios, justificado por la fe, salvo por gracia, y expresa este dolor hacia el pueblo judío. Porque, amados hermanos, si a alguien le cuesta mucho trabajo la salvación, es al pueblo judío. Siguen esperando al Mesías, rechazaron al Mesías verdadero, rechazaron a Dios, aún maldijeron a sus generaciones ellos mismos. Son orgullosos, soberbios. Qué difícil, le dijo Jesús a sus discípulos, es que un rico se salve. Y no hablaba de dinero, hablaba de los tesoros del corazón. El pueblo de Israel tiene su religiosidad, tiene su judaísmo, tiene su fariseísmo arraigado como un gran tesoro. Qué difícil. Y Pablo entiende esto. Pablo entiende esto y dice, quisiera yo ser anatema si mis hermanos pudieran salvarse.
y manifiesta esto, ¿no? Manifiesta los privilegios que tuvo el pueblo de Israel. Amados hermanos, el evangelismo para todo creyente debe de tener este ingrediente: amor, pesar por los perdidos. Así inicia Pablo. Ahora, Pablo es astuto, es asombrosamente genial como expositor de la palabra. Y sabe lo que va a decir. Pablo sabe lo que va a decir, sabe lo que viene. Así es que inicia Pablo con estas palabras para crear una especie de, vamos a llamarlo, conmiseración, misericordia por los israelitas. Híjole, qué cosas, qué cosas. Seguimos avanzando. Verso 6. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En estos siguientes versículos, lo que Pablo va a empezar a dejar en la mesa es un tema fuerte. Dios no elige por linaje. ¿Qué creen Israel? Ustedes no fueron elegidos por ser judíos, porque son especiales. Dios no elige por linaje. Amados hermanos, el capítulo 9 puede ser un excelente argumento contra los judaizantes, que no son nuevos. Fueron un problema desde los inicios de la iglesia. Los judaizantes fueron un problema con los cuales Pablo estuvo lidiando mucho en las iglesias. Los judaizantes, los religiosos judaizantes, aquellos que pensaban que por ser del pueblo de Israel tenían privilegios con Dios, aquellos que pensaban que por ser israelitas del pueblo de Israel tenían los primeros lugares en la iglesia. Aquellos que pensaban que por ser judíos estaban más cerca de Dios. Ese no es un problema nuevo. Ese es un problema muy viejo. Hoy en día tenemos una iglesia que está volviendo a judaizar. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de judaizar? ¿Ha perdido valor el sacrificio de Cristo? ¿Ha perdido valor la cruz de Cristo? ¿Ha perdido valor la sangre preciosa y hermosa de Cristo? Amados hermanos, mucho cuidado. La sangre de Cristo no ha perdido valor. El sacrificio en la cruz del Calvario, la salvación no tiene caducidad. ¿Por qué la iglesia del presente está comenzando a judaizar nuevamente? En estos versículos del 6 al 13, Pablo deja muy claro: Dios no elige por sangre. No te eligió por ser judío. Es que Dios nos eligió porque éramos un pueblo especial. No, no eras pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice al pueblo: ustedes no eran pueblo, no eran nada, pero yo decidí llamarlos y escogerlos de entre todos los pueblos para hacerlos un pueblo especial? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque le plació. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí va a empezar a introducir un tema que a los judaizantes no les gusta mucho. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios no son los judíos porque son judíos de sangre, sino los que son hijos según la promesa. ¿Sí? Los son hijos de Dios, aquellos que según la promesa son contados como descendientes. Esto es profundo, familia. Iglesia, esto
Es profundo en un sentido de que es clara la palabra de Dios. No, es que el pueblo de Israel, vuélvete judío para que asegures tu lugar en la salvación. Vuélvete judío para que te asegures tu boleto en el cielo. Ponte una kipá, mete una bandera que no es de Israel, pero que todo el mundo dice que es de Israel, métela en la iglesia. Ponte una kipá que tampoco es de los judíos, ¿verdad? Construye un candelero de 7 brazos, ponte un talit, envuélvete una sábana santa y di shalom, shalom, para que estés más cerca de Dios. No son hijos de Dios aquellos que son de la sangre, de la carne, del linaje de Israel, sino son hijos de Dios aquellos que según la promesa son contados como hijos, o sea, como descendientes. Pablo aclara en estos versículos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Porque el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, o sea, de Isaac, nuestro propio padre, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Para el momento de cuando nace Jacob y Esaú, no había definición de pecado, no había ley, no había una maldad establecida como tal, había una ley natural, por supuesto. Hay una ley en nuestros corazones, pero para ese momento no se había dictado una ley. Como no se había dictado una ley, no había consecuencias legales. No sé si me explico, familia. Lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios no eligió a Isaac por obras. Dios no llamó a Isaac por obras. Eso es importantísimo. Es que era Isaac, Jacob. Acuérdense, es más, fíjense lo que les voy a decir. Si hubiera sido así, si hubiera sido por linaje, por sangre, Dios hubiera elegido a Esaú. Por derecho, Esaú era el primogénito y por derecho, para los que les gustan los derechos, para aquellos que aman esta nueva filosofía moderna, social, sobre los derechos, pues le correspondía a Esaú, porque era el primogénito. ¿Se acuerdan que Jacob mandó a llamar a Esaú y le dijo: ve, tráeme un guiso de esos que haces, vete al campo, vete a cazar y tráeme una última casa, porque te voy a bendecir. Le correspondía a Esaú. Lo que Pablo está diciendo aquí es que, amados hermanos, Dios no elige por sangre, por carne, por etnia, mucho menos por obras. Dios elige por promesa, por llamado soberano. Chequenlo lo voy a volver a leer y pongan mucha atención y lo van a ir viendo, ya que lo platicamos. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, está hablando desde Abraham y Sara, ¿verdad? La promesa de Isaac. Y no solo esto, sino también el siguiente patriarca, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido. ¿Quiénes? Jacob y Esaú, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal. Es decir, todavía no nacía Isaac y Jacob y Esaú todavía no nacían como para que Dios los eligiera por obras. Es que Esaú falló y es que Jacob no falló, por eso los eligió Dios. No, todavía no nacían cuando fueron prometidos. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de uno, o sea, de Isaac nuestro padre,
pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Isaac, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿No? Esta palabra aborrecí hay que tener mucho cuidado, no es el aborrecí que el ser humano actual conoce desde la emoción, ¿no? Sino es simplemente un tema de escoger, de elegir. Dios eligió a Isaac y no a, Dios eligió a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? No, porque Dios así lo quiso. Lo que Pablo quiere dejar claro aquí en esto, amados hermanos, es que cuando Dios eligió a Jacob, ni fue por obras, ni fue por linaje. Este concepto es súper importante porque nos va a dar claridad con conceptos como la predestinación, la elección soberana y muchos temas en la Biblia. Debemos entender, hermanos, debemos entender, acuérdense, que la Biblia es un todo. ¿Sí? La Biblia es un todo, amados hermanos. Entonces, nosotros no podemos hacer doctrina solamente de pasajes bíblicos aislados sin tomar en cuenta toda la perspectiva del pensamiento de Dios a través de toda la escritura. Cuando nosotros vamos a hacer una doctrina, debemos de tomar en cuenta eh, todo el pensamiento de Dios a lo largo de la escritura. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Pablo aquí nos está dejando clarísimo dos cosas. Dios no elige por sangre, por linaje, y Dios no elige por obras. El ejemplo de Jacob y Esaú es para eso. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que está diciendo es, elegí a Jacob, punto. Ni por sangre, ni por linaje, porque si eso hubiera sido, hubiera escogido a Esaú. Tampoco por obras, porque cuando Dios determinó esto, Jacob y Esaú aún no nacían. ¿Se dan cuenta? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios de su elección fuera conforme a obras. No fue por obras, sino fue por el llamamiento de Dios. Y Dios le dijo a Isaac, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Ahora, esta elección hablando de un propósito específico, ¿sí? El propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, para el linaje de sangre de Israel. Dios tenía un propósito para un pueblo. No está hablando de salvación, ¿ok? Eso es importante. La palabra aborrecí y amé están en un sentido, escritas en un sentido de elección, escoger, no en un sentido de aborrecer, de despreciar y odiar como se usa la palabra hoy en día. Mucho cuidado, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos y cómo interpretamos la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Verso 14, en ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Lo que Dios le está diciendo cuando se lo dijo a Moisés es, yo hago lo que quiero porque soy soberano. Ahora, Dios es soberano, pero familia, amados hermanos, Dios es soberano, pero nunca va a ir en contra de su propio carácter. Dios no puede actuar en contra de sus propios principios, porque Dios es perfecto. Dios es soberano. Eso nos tiene que quedar claro. ¿Ok? Verso 12.
Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está diciendo, amados hermanos de la iglesia en Roma, Dios no elige a las personas por sangre, por linaje. No es israelita aquel que es de la sangre de Israel. Lo dicen los versos pasados. No que la palabra de Dios, verso 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es muy importante. Eso les ha de haber calado a los judíos. No por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Eso les ha de haber calado porque tenían una costumbre los judíos, pero arraigada, que decía nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, y con eso ya querían tener los privilegios, nuestro padre Abraham. Y Pablo les dice, a ver, quietos, no por ser descendientes de Abraham son hijos. Dios no elige por linaje, por sangre, mucho menos por obras. Seguimos avanzando. Soberanía de Dios. Versos 14 al 24. La soberanía de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí es donde familia tenemos que tomar en cuenta todo el panorama bíblico. Si Dios es soberano, pero también dice Lamentaciones 3:23, 22, no me acuerdo. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Amados hermanos, la fidelidad del Señor es importante en nuestras vidas. Entonces, Dios es soberano y hace lo que quiere. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Romanos, que estamos leyendo, sí, pero en los versos 20 y 21 dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Isaías 46:9 y 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Proverbios 19:21, muchos son los planes del corazón, pero del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece, etcétera, etcétera. Dios es soberano. Familia, nosotros debemos de entender este concepto acerca de Dios. Dios es soberano, pero esa soberanía y ese hago lo que quiero de Dios no es caprichoso. Siempre está limitado por su propio carácter. No que Dios sea limitado, sino lo digo en el contexto de su soberanía. Lo que digo es, la soberanía de Dios nunca va a traspasar los propios límites de su propio carácter. Porque Dios no es hombre, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es amor, Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso. Él es amor, no puede ir en contra de eso. Cuando Dios dice a Isaac, digo a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando de desprecio, no está hablando de salvación. No, es que Jacob va a ser salvo y Esaú no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque así lo determiné. No, esa elección era para un propósito específico. Tenemos que tener mucho cuidado, recalco mucho esto, porque hay muchas doctrinas que se han levantado hoy que distorsionan la palabra de Dios, la predestinación, la elección divina y la soberanía de Dios son
doctrinas bíblicas están en la Biblia, son bíblicas, pero debemos de interpretarlas correctamente. Porque la Escritura dice, verso 17, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, para un propósito específico. Cuando estaba hablando de Faraón, estaba hablando de un propósito específico. ¿Qué propósito? La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel para manifestar la gloria de Dios en medio de las naciones. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto es para muchos difícil, pero realmente lo que Pablo está diciendo es que Dios es soberano, pero está sujeto a su carácter. Dios es soberano. Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Dios hace lo que le place. Así lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque es soberano, porque Él es Dios, no hay nadie arriba de Él. Por lo tanto, no hay nadie que tenga autoridad sobre Él. Ahora, Él hace lo que quiere conforme a su propio carácter, conforme a su propio corazón, conforme a su propia mente. ¿Sí? Y Pablo se anticipa a esto, ¿no? Cuando dice, bueno, ustedes me dirán, ¿y por qué Dios inculpa? ¿Qué está diciendo eso? Entonces, por qué Dios obliga, no? Entonces, pero dice, ¿y qué si así fue? ¿No es acaso Dios? Y lo hace para mostrar su poder y lo hace para mostrar su gloria. Y luego pone la ilustración del alfarero y el barro. ¿Puede acaso un vaso decirle al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Me viene a la mente estos videos de jóvenes que han sido atrapados en esta ideología moderna. Dicen, no, es que yo no pedí nacer, voy a demandar a mis papás porque me trajeron a la vida, ¿no? O sea, ¿puede acaso, sí, un mueble decirle al carpintero, ¿por qué me hiciste así? No, sino que el carpintero hace un mueble conforme a un propósito final, una pieza terminada. Y el mismo alfarero, en aquella parábola, en aquella ilustración, cuando mira un barro, cuando mira un vaso de barro que se le fue un chipote, no agarra y deshace ese barro, rompe ese vaso y vuelve a hacer uno nuevo, porque es Dios y hace lo que quiere. Amados hermanos, Dios es soberano. Dios no es. Ahora, esa soberanía no es injusta. Dios no es injusto. Oh, ¿por qué es injusto? ¿Por qué se murieron los primogénitos de Egipto si no tenían nada que ver? Eran unos niños inocentes. Hermanos, no podemos cuestionar el propósito de Dios porque el propósito de Dios es eterno. No lo alcanzamos a comprender. Es eterno. Nosotros somos limitados, somos humanos, pero Dios es eterno.
Estos versículos son difíciles. ¿Se imaginan la cara? Imagínense ustedes la mirada de los cristianos israelitas, de los cristianos judíos, cuando Pablo les estaba soltando esta bomba. No, pero es que nosotros pensábamos que por ser hijos de Abraham, pues ya la habíamos librado. Pablo les dice, no, no, porque Dios no elige ni por linaje, ni por sangre, ni por herencia del pueblo, y tampoco por obras. Así es que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y en el caso de la salvación, Dios tuvo misericordia de toda la humanidad no judía, de todos los gentiles, extendiendo su misericordia a nosotros. Y hoy nosotros podemos decir, tenemos vida y vida en abundancia gracias a esa extensión de misericordia de la cual los judíos rechazaron para que el propósito eterno de Dios se cumpliera en nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no es injusto. Ah, pero qué injusto es Dios. No, Dios no es injusto. En primer lugar, Dios es soberano y hace lo que quiere. Y si nosotros queremos pensar que Él es injusto, pensémoslo. Pero eso no quita su soberanía y su determinación de tener misericordia de quien quiere tener misericordia, porque Él hace lo que quiere. Ahora, eso que Él hace nunca va a ir en contra de su carácter. Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia, Él es paciencia, y esa paciencia nos alcanzó. Amados hermanos, Dios es soberano, pero también Dios al mismo tiempo es amor infinito, gracia infinita, misericordia infinita, paciencia infinita. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Mas a todos los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero terminar la enseñanza de hoy con el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, me lo encuentro aquí. Juan, capítulo 1, en el versículo 6 en adelante. Amados hermanos que están conectados ahí, no se vayan, no se desconecten, por favor, pongan un amén, una carita, un corazón, háganse presentes por amor de Dios. Y no se olviden de compartir este video con todos sus familiares, amigos, contactos. Voy a terminar la enseñanza de hoy del capítulo, esta primera parte del capítulo 9 con lo siguiente. San Juan, capítulo 1, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. El deseo de Dios es que todos se salven. No era él la luz. Juan no era la luz, pero él vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, dice el 9, que alumbra a todo hombre. Amados hermanos, Dios elige desde la eternidad, pero nunca lo va a hacer en contra de su propio carácter. Tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina de la predestinación y la doctrina de la elección divina, porque Dios es soberano, sí, pero Dios nunca va a ir en contra de su propio carácter. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron porque no quisieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no dice a los que él eligió en la eternidad, no, a todos los que creen en él, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Que el Verbo vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, ¿qué podemos aprender de esta primera parte del capítulo 1? ¿Qué podemos aprender? Amados hermanos, podemos aprender que Dios nos eligió a nosotros los gentiles, a nosotros los que no éramos de Israel, por pura gracia y misericordia. Porque Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Además podemos aprender que Israel fue elegido por Dios para un propósito específico. Pero eso no implica que sean salvos solamente porque son el pueblo de Israel. Eso no implica que tienen privilegios espirituales solamente por ser pueblo de Israel. Porque Pablo dice, no por ser israelita, entonces eres elegido. No por ser descendiente de Abraham, eres hijo de Dios, sino que Dios, que tiene misericordia, nos eligió. Amados hermanos, qué bendición. Lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma es, iglesia, seas judío o seas gentil, Dios te ha llamado a salvación. No por obras, no por sangre, sino por su misericordia. Dios les bendiga muchísimo. Vamos a dejarle aquí, en esta primera parte del capítulo 9 del libro de Romanos. Dios les bendiga mucho. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y aquí en el canal de YouTube. Y todos aquellos que tengan la oportunidad, por favor, visítennos en Mejores Familias todos los domingos. Somos una iglesia local que busca conocer a Dios a través de su palabra. Que el Señor les bendiga muchísimo, amados hermanos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones.